¿Por qué decidí ser sacerdote? Pues más que yo decidir ser sacerdote, más bien el Señor decidió hacerme este llamado, hacerme esta invitación. Lo resalto sin mérito alguno. Por eso así lo concibo. Dios no elige a los más capacitados, sino los que elige los va capacitando, los va modelando, los va forjando, como el alfarero. El barro lo va forjando y así va haciendo esa vasija de barro. Que la vasija vale, no por la vasija, sino por el tesoro que va a llevar la vasija. Por eso, ¿por qué decidí ser sacerdote? No, yo no decidí, Él decidió. A pesar de mis limitaciones, de mis defectos, de mis carencias, a pesar de ello, ha confiado este don maravilloso e inmerecido. Lo resalto, sin mérito personal, sin mérito familiar. Solo es gracia. Y como gracia, prácticamente Él decidió. Es una decisión de Él. Lo que me tocaría a mí es reconocer esa gracia, reconocer, agradecer y corresponder a esa gracia. ¿En qué momento sentí el llamado para ser sacerdote? Pues fue todo un proceso. Es un proceso como el Señor lo sabe hacer. Él sabe en qué momento hacer el llamado. Quiero resaltar en breve, pues prácticamente yo fui acólito desde pequeño en mi comunidad parroquial, en la colonia La Esperanza, en Ameca, Jalisco, en Nuestra Señora de la Asunción, que nosotros reconocemos como la Virgen de la Esperanza. Fui acólito gracias a mis papás, Francisco, Carmen, junto con mis hermanos, nos orientaron desde muy pequeños a reconocer la importancia de Dios y de la Virgen María en nuestra vida como familia. Prácticamente nunca sentí en esos momentos el llamado. Fue hasta cuando participaba del grupo juvenil, donde unos seminaristas se iban de apostolado y me hicieron esa invitación. Y recuerdo puntualmente, como lo dice el Evangelio de San Juan, eran como las 4 de la tarde. Y recuerdo que eran como las 6 de la tarde en el atrio de mi parroquia, donde un seminarista se acercó y me hizo esta invitación. ¿No te gustaría ser sacerdote? Te invito a que hagas un preseminario. Yo recuerdo que espontáneamente le dije, es que sinceramente no entiendo lo que es un preseminario, agradezco la invitación, pero pues no me llama mucho la atención. Y me recuerdo que me dijo, te entiendo, Javier, pero ¿no te gustaría? Mira, el preseminario es en julio, yo sé que a ti te gusta jugar mucho fútbol, en ese momento ya la liga donde juegas ya se terminó, ¿por qué no te animas a hacer un preseminario? En ese momento yo sentí que el Señor sembró esa inquietud, ese indicio, ese deseo, lo sembró en mi corazón. Ahí sentí, ese es mi génesis, mi origen, mi principio de mi vocación. ¿Qué tanto influye la familia en el proceso vocacional, en la vida ministerial, sacerdotal? Yo puedo resaltar y enfatizar, la familia es el primer seminario. ¿Por qué lo resalto? Porque precisamente en la familia, en esa iglesia doméstica, es el primer seminario. Pues como su nombre lo dice, es el semillero. Mis primeros formadores
Pues fueron mis papás, mis abuelitos, mis tíos, mi familia. Esta comunidad donde crecí, que amo y quiero, en esa comunidad de la esperanza. De verdad, crecí ahí, en ese ámbito familiar, donde fueron sembrando esos principios, esos valores cristianos, para que Dios desde pequeñito tuviera un lugar en mi vida, en mi corazón. Y reconozco que ese ambiente familiar es indispensable, es necesario, como remover esa tierra donde el Señor en libertad iba a sembrar la semilla de la vocación. Por eso resalto que es muy importante. De hecho, lo resalto. Yo aprendí a rezar el rosario, no en el seminario, lo aprendí en mi familia, recordando esas escenas de cómo mis abuelitos, mi papá, mi mamá, mis hermanos rezábamos el rosario. Agradezco a Dios el haber nacido en esta hermosa familia, donde pusieron las bases, reitero, sin mérito alguno, pero Dios se aprovechó aún de las limitaciones personales y familiares para concederme esta gracia. Pero la familia, reitero, iglesia doméstica, semillero de vocaciones. Así que cada familia se convierta en ese semillero para surgir nuevas vocaciones a la vida ministerial sacerdotal. ¿Cuál ha sido ese recorrido de mi ministerio sacerdotal? Pues ha sido un recorrido con el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y de verdad, en estos 25 años de vida ministerial, ha sido así, un recorrido con el Señor. Él me ha llevado donde Él ha querido, donde Él me ha puesto para poder llevar su palabra, su evangelio, para poderle hacer presente. De verdad, lo reitero, yo estoy inmensamente agradecido con el Señor, donde me ha llevado, porque en la diversidad de lugares, el conocimiento de personas, los retos que me ha llevado, cada lugar, más que dar, he recibido. Es totalmente un aprendizaje. Me he ido haciendo sacerdote en ese caminar de esos 25 años. Y el pueblo fiel de Dios me ha ayudado a ser sacerdote desde su oración, desde su acompañamiento, desde su ejemplo. De manera muy sencilla. En los 25 años yo me ordené en mi parroquia del Santuario de Guadalupe en Ameca, Jalisco, el 30 de mayo de 1999. Gracias a la generosidad, a la gratitud, a esa disponibilidad del señor cura Pesechea y de la comunidad parroquial, de mi familia y de todas las gentes que me acompañaron. Una vez ordenado, me confiaron el poder ir a prepararme 2 años en la Universidad Pontificia de México, estudiando la teología dogmática, una licencia. Posteriormente regresé y llegué a la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Las Águilas, en Guadalajara. Escasos 7 meses solamente, porque de ahí me invitaron a servir al seminario. 7 meses en la parroquia de Santa Rosa de Lima, 7 años, 8 años prácticamente en el seminario, en la formación. Después que salí del seminario, el Señor me envió a la parroquia de Jesucristo, Rey del Universo, en la colonia Miramar. Ahí duré escaso 1 año y medio. Después del año y medio, me pidieron ir de párroco, mi primer destino, mi primera experiencia de párroco, a la parroquia de San Pío X, mejor conocida como Santa Filomena, donde empecé a hacer mis pininos como párroco, donde crecí, donde aprendí esta experiencia con esta encomienda. Crecí mucho y agradezco mucho a esta comunidad también. De ahí, pues el Señor me envió un poco más lejos, me envió con una misión en el Perú.
3 años en el Perú, donde fui a colaborar en esta misión, colaborando con mi Iglesia Universal. Desde seminarista yo quise salir a las misiones y Dios me concedió esa gracia en su momento, cuando Él quiso. Por eso, 3 años en el Perú, en misión. Regresando, me enviaron a la parroquia de la Inmaculada Concepción en Salatitán, ahí en Tonalá. Escasos 2 años, donde prácticamente, de verdad, aprendí de la sencillez, del cariño de la comunidad de Salatitán, bajo el amparo de la Virgen María. Y después de 2 años, ahora ya casi 6 años, en esta querida comunidad de Nuestra Señora de Bugambilias. No cabe duda que la Virgen María me ha acompañado siempre. En esta comunidad de Bugambilias, de verdad, he aprendido muchísimas cosas. Como esa flor de bugambilias, así ella me ha ido ayudando, así como ir creciendo, ir floreciendo en mi ministerio. Agradezco a todos, de verdad, los que conforman esta comunidad de Bugambilias. Me ha ayudado muchísimo a crecer en mi ministerio sacerdotal. Gracias, Señora de Bugambilias, gracias por ayudarme a crecer en estos 6 años en esta vida ministerial sacerdotal. Gracias, hijos, gracias. Por eso, agradecido con Dios por este recorrido de los 25 años de mi vida ministerial. Aquí vamos y lo que Dios quiera, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Quiero finalmente dar este mensaje. Cuando yo me ordené, nos piden poner una frase bíblica o una frase patrística, y una frase que yo elegí fue: Dios proveerá. Partiendo de aquel texto de donde Abraham le pide al mismo Dios sacrificar al hijo de la promesa. Por eso él no se resiste a hacer esa ofrenda, aun cuando él pedía la gracia de un hijo. Por eso el Señor le reconoce al mismo Abraham: porque no me has negado nada, te daré una descendencia abundante, las promesas. Por eso Abraham le dijo: eres el hombre de la esperanza, eres el hombre que esperó contra toda esperanza. Dios proveerá. Y esa frase tiene mucho de trasfondo. En la misma frase, mi sentido vocacional, mi ministerio. Agradezco de verdad que en esa frase está encerrado ese misterio, ese don de mi sacerdocio que Dios me ha confiado. Por eso yo te invito, a ti joven, a ustedes familias, que si el Señor hace un llamado a alguno de sus hijos, Dios proveerá. No pierden un hijo, ganan un hijo, y la iglesia gana un hijo para hacerle presente al Hijo de Dios. Tú joven que me puede estar escuchando, si sientes el llamado, no le digas a Dios que no. A Dios no se le dice que no, porque Dios siempre es generosidad, amor. Si Dios te llama, respóndele. ¿Por qué? Porque Dios proveerá.